Estábamos en el capítulo 1, en la primera sección de este segmento mayor, y vimos cómo Santiago terminaba hablando de la verdadera religión. Y esa verdadera religión implica cuidar a la viuda y el huérfano. Pero les mencionaba que el Antiguo Testamento hablaba de la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, ¿no? Y aquí se mencionan 2 de los 4. El capítulo 2 va a mencionar el tercero, los pobres. Pero lo hace en conexión con un problema que están teniendo estos hermanos, que es lo que vamos a ver ahora. Algo que digo yo aquí al final de este segmento, que del 2.1 al 4.12, o sea, el resto de esta sección se muestra en la práctica qué significa esto de adoración a Dios que plantea Santiago. ¿Qué significa eso de guardarse sin mancha del mundo? El resto de esta sección hasta el 4.12 nos va a plantear ejemplos concretos de qué significa para Santiago eso. Así que mantengamos en perspectiva los textos, volviendo a pensar en que cuando discrimino a alguien, no estoy adorando a Dios genuinamente, porque estoy teniendo una adoración, como dice Santiago en 2.1, una fe en el Señor Jesucristo que no es consecuente. Por lo tanto, no es una adoración a Dios. Mañana en la tarde, voy a volver un poco de nuevo a esto de adoración a Dios y espero dedicar unos minutos al tema. Así que si se me olvida, pregúnteme mañana. Mire, nos dijo que iba a hablar de... ¿sí? Para que volvamos al tema. Ahora, 2.1 al 13 plantea una situación, 14 al 26 la ejemplifica en temas concretos. Algo que salta a la vista en estos versículos es que hay un problema severo de discriminación. Problema de discriminación que nuestras versiones suelen traducir favoritismo. Pero creo que una mejor palabra para traducir esto es discriminación. Literalmente es recibir de acuerdo a la apariencia. ¿Sí? Al rostro, literalmente, es la palabra en griego, ¿no? Es como te veo, te juzgo. Un poco eso, ¿no? Ahora, el versículo 1, si ustedes miran, comienza diciendo Santiago, no debe pasar esto que les voy a contar, pero está pasando. ¿Sí? Y de nuevo es una situación difícil, dura, complicada, y aún así le llama hermanos míos, porque Él los quiere, los ama y se acerca a ellos de una manera pastoral muy, muy cariñosa, ¿no? Y lo que viene a continuación es un palo enorme, pero lo hace con cariño. De repente uno de pastor se apasiona en el púlpito y regaña a los hermanos y se le olvida la dimensión del amor, ¿no? Santiago no, Santiago lo hace enérgico y dice lo que tiene que decir cuando hay que decirlo, ¿no? No se anda con rodeos, lo dice abiertamente, pero los hermanos entonces deben estar con esa precaución. Ahora,
Importante que habló de adoración a Dios y ahora de vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí varias cosas importantes. A Martín Lutero no le gustaba Santiago porque según él no tenía el Evangelio, no hablaba de Cristo. Y les decía yo en la mañana que menciona dos textos, el 1.1 y 2.1 menciona a Jesús. Pero lo que dice de Jesús es tan potente que es suficiente, ¿no? Además, vimos que cita, evoca palabras del Señor Jesucristo a cada rato en el libro. Así que para Santiago Jesús es importante. Y vean cómo lo describe. Primero es fe en Jesús, y que yo sepa uno solo pone su fe en Dios. Así que está asumiendo que Jesús es Dios. Porque uno pone su fe en Jesús. Importante, ¿no? Fe. Es fe en nuestro Señor. Y le llama Señor de nuevo a Jesús. Ya vimos a lo largo del capítulo 1 que usa Señor para referirse a Jesús, a Dios Padre también. Y aquí lo está haciendo para referirse a Jesús. Señor. Así que está usando el mismo título, Señor, tanto para el Padre como para el Hijo. Y más adelante vamos a ver que hasta queda confuso de quién está hablando cuando habla de Señor, ¿no? Además lo llama Mesías. Mi versión aquí dice Jesucristo, una sola palabra. Probablemente en las suyas también, Jesucristo. Pero recordemos, Cristo no es su segundo nombre, es su título, ¿sí? Él es el Mesías, Jesús el Mesías. Sí. Para nosotros como cristianos occidentales, la palabra Mesías no nos dice mucho, pero para la comunidad judía del primer siglo decir Mesías era decir bastante, ¿no? Porque ellos estaban esperando al Mesías. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la samaritana? ¿No? Jesús es el Mesías. Y eso es importante recordarnos, porque eso nos conecta con las esperanzas del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías. Y además es glorioso, o de la gloria, como queramos traducir esa frase, es muy ambigua. Algunos piensan que debiera traducirse nuestro Señor Jesucristo, la gloria. Es como la Shekinah de Dios, Jesús. ¿Sí? Otros piensan que glorioso en el sentido de exaltado. Jesús ya no es simplemente ese hombre que anduvo en Galilea. Es ese Jesús que murió en la cruz, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Por eso es Jesús glorioso. ¿Sí? Pero vean que en poquitas palabras aquí está diciendo muchas cosas acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para Santiago? Santiago es siervo de Jesús, Señor y Mesías. Y además tiene una fe en Jesús. Y esa fe hemos visto que es una fe que me guía a pedirle a Dios sabiduría. Es una fe que no duda en que Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Pero esa fe puede ser, ¿cómo decirles?, incongruente. Puedo querer tener una fe en el Señor que está desconectada de mi vida cotidiana. Y eso no debe ser. ¿Sí? La fe genuina, la fe en Jesús, es una fe del día a día. No es una fe solo del culto, es una fe del día a día. Y esa fe puede ser incongruente. Y Santiago nos va a alertar a lo largo de todo el capítulo 2 cómo debe ser una fe madura, una fe que crece, una fe pujante. No está diciendo que estos creyentes no tengan fe. Lo que está diciendo es que su fe no está siendo congruente y deben corregir eso.
¿Dónde está el problema primero que menciona aquí? El problema es la discriminación, el favoritismo. ¿Y cómo se expresa? Él dice, imagínense en una de esas, capaz que hay algo por ahí. Si hay alguna coincidencia, es mera coincidencia, ¿no? Porque si en vuestra sinagoga, decíamos en la mañana, ¿no? La palabra congregación aquí traducida es la palabra griega sinagoga. Entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa brillante, dice en griego, ¿no? Lo brillante refleja el lujo. Y al mismo tiempo entra un hombre con ropa haraposa, andrajosa, sucia. No que tiene una mancha de aceite o no. La ropa refleja pobreza. Vean aquí es lo externo, ¿no? Por eso recibir por la apariencia, recibir por lo que uno mira, por el rostro. Hay dos personas entrando a la comunidad. Una se ve una persona de posición y por lo que se describe aquí, algunos piensan que se trata de alguien al menos de esfera de poder, que tiene un anillo que puede sellar algo, ¿no? Es alguien que está en las esferas políticas, alguien que tiene influencias en el tribunal, etc. Esa es esta persona, no es simplemente que fue a la ropa usada y compró cosas brillantes y un gran anillo y entró, no. Está hablando de alguien con poder económico dibujado en la manera en que está vestida. Lo mismo la otra persona. En el primer siglo, una persona pobre, si mucho, tendría una muda de ropa nada más. Y esta persona no llega siquiera a una muda porque está roída, está andrajosa, ¿no? ¿Y qué hacen ellos en este caso hipotético? Solo una hipótesis, nada más. Si coincide con la realidad, dice Santiago, es pura coincidencia. Pero luego en el versículo 4 no va a ser pura coincidencia porque los va a exponer que ellos sí están haciendo eso. Pero el versículo 3 dice, vean lo que pasa aquí. Y dice, das atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntete aquí, en un buen lugar. Y al pobre decís, tú estate allí, de pie, o siéntate junto a mi estrado. Quédate por aquí, ¿sí? No hagas mucho ruido, ¿sí? Y al otro, por favor, siéntese aquí, déjeme limpiarle, ¿sí? ¿Qué actitudes se ven aquí? Se ven cosas muy cotidianas, ¿no? De la persona que viene pavonosa, ¿no? Aquí y quiere que le atiendan bien porque es fulano de tal. Y todo el mundo corriendo para darle atención y la otra persona por allá la menos bulla posible, que no estorbe porque nos causa problemas. Eso lamentablemente es un problema severo que Santiago lo va a reflejar en esta pregunta. Y esta pregunta no es una pregunta de ignorancia, así como que él no sabe y está preguntando de inocente que es. Es una pregunta retórica. O sea, él les está dando a entender lo que está señalando a través de la pregunta para que ellos digan, sí, tiene razón Santiago. Eso es lo que estamos haciendo. Vean la pregunta, dice, ¿no habéis hecho distinción entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? La única respuesta a esa pregunta es, sí, tienes razón, eso hemos hecho. ¿Sí? No es que Santiago está con la duda, ¿será en una de esas capaz? Y pregunta así de puro ingenuo. No, la estructura griega empuja a la respuesta, sí, tienes razón, eso es. Santiago va a hacer una y otra vez ese tipo de preguntas.
que son una manera muy diplomática de decirle a la persona, usted está haciendo mal, no está en lo correcto, tiene que hacer esto otro, pero lo hace de manera elegante, ¿no? Cortés, de nuevo, una situación muy dura la que está presentando, ¿no? Pero lo hace desde una pregunta retórica que los obliga a alinearse con su perspectiva. Ellos no están haciendo bien. ¿Qué es lo que están haciendo según lo que Santiago plantea? Están haciendo distinciones entre ellos mismos y se han venido a convertir en jueces con malos pensamientos. Eso es lo que están haciendo ellos al hacer esas distinciones entre personas. Y luego en los siguientes versículos entonces él va a dar argumentos desde la perspectiva de las palabras de Jesús mismo, pasando por las Escrituras y la evidencia de la vida diaria, de la incongruencia de esas acciones. La primera incongruencia está en los estándares. De nuevo, hay que guardarse sin mancha del mundo, de esos estándares. Y uno de esos estándares es que estos son pobres en el mundo. Vean versículo 5. Dice, hermanos míos amados, oíd. Y aquí vuelve con esta otra pregunta. Y de nuevo tiene la misma respuesta. Sí, tiene razón Santiago. Así como tú dices, así es. ¿Sí? ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y la respuesta es sí, eso hizo Dios. ¿Sí? Pero de nuevo Santiago, en vez de decirlo abiertamente, lo hace a través de esta pregunta y los obliga a alinearse con su discurso. Ahora vean el contenido de la pregunta. ¿Sí? Dios escogió a los pobres de este mundo o en el mundo, en estos estándares del mundo. El mundo los mira y los llama pobres, con todo lo que socialmente implica: marginación, discriminación, rechazo, ponerse a la cola. Al final el rico no hace cola, solo llega al principio de la fila porque le hacen el espacio, ¿no? Todo eso está detrás de eso de pobres en el mundo. Pero para Dios tienen otro estándar, ¿no? Dios los escogió primero para ser ricos en fe. Entonces, el pobre puede llegar a ser un pobre rico en fe. Es pobre en los estándares del mundo, pero en la perspectiva de Dios es una persona que tiene fe. Y además es rica en fe. Claro, la riqueza le da honor, le da prestigio, le da posición, pero ante Dios y sus estándares. Y sus estándares pasan por esa fe, que es una fe en Jesús. ¿Notan la combinación de textos aquí? Y además los ha hecho herederos del reino. Como dijo el Señor Jesucristo en Lucas 6, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de vosotros es el reino de los cielos. ¿Sí? Herederos del reino, que Él prometió a los que le aman. Y aquí vemos el otro pasaje de Deuteronomio detrás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿no? Esa persona que ama a Dios, Dios le prometió un reino. Y estas personas son pobres. Eso es lo que en el Concilio Vaticano II le llamaron la opción preferencial de Dios por los pobres, ¿no? Viene de aquí, de esta frase de Santiago 2.5. Dios en el Antiguo Testamento decidió proteger al vulnerable. Él era el redentor, el Goel, ¿sí? el redentor de los pobres. ¿Recuerdan la historia de Ruth y Boaz? Sí, Boaz termina siendo el redentor de Ruth. Dios es el redentor de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Y Dios escogió a los pobres para ser ricos en fe. No es que al escoger a ellos no escogió a los demás. No está diciendo eso el texto, está diciendo que Dios tiene un cuidado por ellos. ¿Recuerdan, por ejemplo, ese proverbio que dice que a Dios presta el que da al pobre?
¿sí? Porque Dios tiene un cuidado por el del necesitado, por el pobre. Así que de nuevo los estándares, una cosa es lo que se percibe desde el mundo y sus estándares, y otra es lo que se percibe desde Dios y sus estándares. Lo que ellos están haciendo es alinearse con esos estándares del mundo y nos están guardando sin mancha del mundo. Están empapándose del mundo y sus estándares y están discriminando al pobre. Y lo que Santiago está diciendo es que tenemos que aprender a mirar a los pobres como Dios los mira. Y Dios los mira de otra manera. Y nosotros, por lo tanto, debemos aprender a mirarlos de la manera en que Dios los mira. Dios escogió a los pobres. Y uno puede pensar en el Evangelio en general a través de la historia de la iglesia, y la mayor parte de la iglesia ha sido pobre. Gente pobre, que ha sido más receptiva al Evangelio. Eso no quiere decir que no haya gente con recursos económicos que lleguen al Evangelio, pero en términos generales no son la mayoría, ¿no? Dios escogió a los pobres. Y eso también significa que nosotros debemos cuidar de ellos. Debemos velar por ellos. Debemos proveer a sus necesidades como comunidad de creyentes, porque Dios tiene una opción por ellos. Ahora, ese pobre que es humilde, ese hermano, como dice en 1:9, es un pobre que ha puesto su confianza en Dios. ¿Sí? Así que no nos olvidemos de esa otra parte, porque en el pensamiento, sobre todo de la teología de la liberación, de las primeras etapas de la teología de la liberación, la ingenuidad era muy grande. Simplemente se pensaba que eran salvos por ser pobres. Y que yo sepa, somos salvos por gracia, por la fe en Jesús. ¿Sí? No por el estatus financiero. Así que aún el pobre necesita oír del Evangelio. Pero mi actitud hacia con el pobre, independientemente si es creyente o no, debe ser la misma que Dios tiene para con el pobre. No es que yo trato bien y le doy dignidad al pobre, que, ¿usted aceptó a Cristo? Sí, entonces déjeme tratarlo con dignidad y todo. ¿Y usted no aceptó a Cristo? Usted que se siente por allá. No, sería incongruente, ¿no? Tengo que aprender, como he dicho, a mirar al pobre con los ojos de Dios, ¿no? Porque eso me va a ayudar, me va a permitir alinearme a esos estándares de Dios y traer dignidad a la persona que no la tiene. Y darle honor. Vean que Dios escogió, eso ya habla de honor. Él es heredero de un reino. Sí, eso le da honor. Pero nosotros, dice el versículo 6, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. En vez de honrarlo como Dios lo honra, nosotros lo menospreciamos. Eso es lo que está pasando en la comunidad de Santiago. Y tristemente sigue pasando a través de la historia de la iglesia. Es muy fácil alinearnos con los estándares del rey del mundo y lo que el mundo hace. Y en este mundo neoliberal en el que vivimos, donde la persona vale más en tanto más tiene, se nos hace más difícil todavía. Y Santiago nos desafía tremendamente en eso, ¿no? Ahora, lo absurdo para Santiago es que es un poco como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que terminan amando al secuestrador. Es un poco eso lo que les está pasando a ellos, con estos ricos. Vean qué hacen este tipo de ricos con ellos, con esta comunidad de creyentes. Dice Santiago, de nuevo con otra pregunta. ¿No son
los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales. O sea, este tipo de personas a las que ustedes están complaciendo y dándole estas acciones, ellos no son personas que los traten bien a la misma comunidad de Santiago. Es como absurdo para Santiago que aún con todo y eso, ellos sigan menospreciando al pobre y dándole esta recepción a estas personas. Luego dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Literalmente es el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes. Algunos piensan que la frase evoca el momento del bautismo o de algún tipo de ungimiento de los creyentes, donde el nombre del Señor ha sido invocado, el nombre del Señor Jesús. El punto es que ese mismo nombre, estos impíos ricos están blasfemando ese nombre, ya sea el nombre del Padre o el nombre del Hijo. Dos cosas curiosas, ¿no? Que ellos están, por un lado, recibiendo daño, y por otro lado, estas personas con sus acciones están terminando renegando del nombre del Señor. Por eso algunas personas dicen, bueno, estos ricos de aquí no son cristianos. Y dice, sí es cierto, los ricos cristianos no se portan así. Tristemente eso no es cierto, ¿no? Hay ricos cristianos que se les olvida que son cristianos a la hora de ir a juicio y me las vas a pagar y vas a ver, yo soy amigo del juez fulano y van, ¿no? Esas dinámicas que se daban en el primer siglo son muy parecidas a nuestras dinámicas en nuestras esferas sociales también. Y uno no debiera ver creyentes que terminan con sus acciones blasfemando el nombre de Dios. Y uno dice, pero no eres un cristiano, ¿cómo es que te portas de esta manera, no? Así que no porque actúen de esta manera uno puede decir, estos son no cristianos, porque no necesariamente, ¿no? Tristemente. Algunos comentaristas dicen ese tipo de cosas y yo digo, parece que no conocen a muchos cristianos ricos. O sea, sí, uno puede pensar en situaciones difíciles de esas que dan tristeza a la larga, ¿no? Pensaba en Guatemala han llegado muchos coreanos desde los 90 para acá, ya casi 30 años de desarrollo y han traído industria, sobre todo industria textil. Y un gran número de esos coreanos son presbiterianos, ¿sí? O pentecostales coreanos que vienen desde Corea y hay iglesias coreanas, colegios coreanos, institutos bíblicos coreanos, distintas cosas coreanas. Y también hay abuso laboral coreano, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Es como una incongruencia, ¿no? Por eso, cuando uno mira este texto de Santiago, siglo I, y ve 2000 años después en nuestros países situaciones parecidas, uno dice, no puede ser. Y la iglesia sucumbiendo a las mismas situaciones. Esto que Santiago está diciendo es muy fácil de caer, alinearse a los estándares del mundo y dejarse manchar por el mundo y no alinearse a los estándares de Dios y buscar ser amigo leal de Dios. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Por favor, miren a los pobres como Dios los mira. No puede ser que ustedes no hagan eso y además este tipo de ricos no son precisamente los que le están haciendo este tipo de cosas. Y luego en el versículo 8 dice él, si en verdad cumplís la ley regia o la ley real o la ley del rey, ¿no?
Conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. No sé si Santiago está siendo un poco sarcástico aquí, como diciendo, bueno, discúlpenme, capaz que ustedes sí están amando a su prójimo y yo estoy puro hablando tonteras. Si hacen eso, pues está bien. ¿Sí? Pero a lo mejor, como digo, es como medio sarcástico, ¿no? Por lo que sigue, ¿no? Porque dice, pero si mostráis favoritismo o hacéis discriminación, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Y volvió al tema de la ley que venía hablando en el final del capítulo 1. Esta ley perfecta que da libertad. Y fíjense lo que va a hacer ahora Santiago. Santiago va a citar dos textos del Antiguo Testamento. No matarás, no cometerás adulterio. Son parte de la ley, ¿no? Tanto en Éxodo como en Deuteronomio, ahí aparecen. Y son dos pecados serios, ¿no? No cometerás adulterio, no matarás. Y lo ilustra así, dice, bueno, miren, si usted dice que no mata, pero adultera, igual comete infracción de toda la ley y se hace culpable de ella, ¿no? Y son dos pecados serios de la ley. Están en el Decálogo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo no está en el Decálogo, es un resumen del Decálogo. Eso está en Levítico 19. ¿Sí? Pero es más abarcador. Lo que Santiago está diciendo, discriminar a otros es tan serio como estos otros pecados. Y eso nos juega un poco en contra de lo que solemos pensar. Porque nosotros tenemos como cierto tipo de categorías de pecados. Hay pecados por los que rasgamos vestiduras y nos echamos ceniza en la cabeza y hacemos gran escándalo. Pero hay otros pecados que son culturalmente aceptados y esos pasan inadvertidos en la manera en que actuamos. Uno de ellos es el de la discriminación. Y vivimos en países que son discriminadores, ¿no? Y nos acostumbramos a vivir en esa situación discriminadora permanente. Me acuerdo que esos 5 años que viví en Chicago, vivimos con mi esposa en Chicago mientras estaba en mis estudios doctorales, viví varias de ese tipo de experiencias. Estando en una tienda, en una zona medio exclusiva ahí de la ciudad, mirando cosas así para ver, de repente uno encuentra buenas ofertas de cosas, ¿no? Solo vitrineando ahí. Y de repente se me acerca alguien, ¿le puedo ayudar? No, gracias, solo estoy mirando. Es lo que le decía yo, pero pensaba, no, gracias, no te preocupes, no te voy a robar nada. ¿Sí? Porque esa es la actitud con la que se acercaba, ¿no? Uno sentía, olía esa discriminación rápida, el profiling que le llaman, ¿no? Tristemente nosotros hacemos lo mismo. Sube a alguien así o entra alguien medio extraño y ya uno empieza a ver dónde tiene la billetera, si dejó el celular aquí, qué sé yo. Automáticamente vivimos de tal manera que toda esta estructura funciona de manera inconsciente. Y nos va carcomiendo como comunidad de creyentes si no nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. De repente, no sé cómo sea aquí en Hermosillo, en Guatemala la ciudad está dividida en zonas y de repente personas están conversando, mire, ¿y de dónde vienes? De zona tal. Ya estuvo. ¿Sí? Bastó saber de la zona donde era.
Me acuerdo en Chile era muy común cuando yo vivía allá, es que en ese tipo de conversaciones decía, mire, ¿y dónde estudiaste? Allá las prepas se llaman liceos. Yo decía, en el liceo tal, mm, no era escuela tal cosa, ¿no? Las águilas no sé qué. Sí, el clasismo es un tipo de discriminación también, ¿no? O el racismo es otro tipo de discriminación y lo vivimos constantemente. Y somos multiculturales con una riqueza tremenda, pero nosotros mismos vamos categorizando qué culturas caen en categoría 1 y qué culturas categoría 2. Y no interesa si tienen o no tienen dinero. Eso me ha sorprendido a mí verlo ahí en Guatemala. De repente uno conoce empresarios indígenas, por ejemplo, con un capital gigantesco y recibe la misma discriminación que el que no tiene ni un centavo, simplemente porque son indígenas. Y punto. Y uno dice, no, no puede ser. ¿Sí? Las personas tienen dignidad y hay que aprenderlas a tratar como personas, porque tenemos que aprender a mirar a las personas con la dignidad que Dios les da. Hay otro tipo de discriminación más sutil, y esa es la con la que yo lucho más recurrentemente, que es el paternalismo. ¿Sí? Ay, pobrecito, como maestro, ¿no? Pobrecito, como viene de tal pueblo, entonces le voy a perdonar más que me entregue tarde las tareas, que esto otro. Eso también es discriminación, porque no estoy ayudándole a dar todo el potencial que tiene que dar, porque como viene de tal pueblo. Y caigo en ese tipo de discriminación que es paternalista, es más sutil, ¿no? Pero tratar a las personas como iguales y darle el respeto que merecen, eso es un esfuerzo grande que tenemos que luchar nosotros mismos porque hemos crecido en una cultura discriminadora. Y no nos damos cuenta que tan discriminadores somos hasta que nos confrontamos nosotros con la Escritura y, como dice ahí, nos miramos a la ley perfecta que da libertad y nos examinamos y tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores, ¿no? Y volver a luchar contra esas estructuras. Y aquí ustedes tienen una cultura en Hermosillo más homogénea que en otras zonas del país, pero ya está cambiando. Me contaba Tabaré ayer que han ido viniendo cada vez más extranjeros aquí en la ciudad, y la ciudad va a ir cambiando de a poquito y de repente ya van a empezar a como incomodar los extranjeros. Es que no, aquí los mexicanos comemos así. Y de nuevo van a aflorar de nuevo estas actitudes de discriminación. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como creyentes? ¿Vamos a caer en ese juego? ¿O vamos a decir, no, Dios escogió a los migrantes para ser herederos del reino? Dios escogió a los pobres, Dios escogió a las viudas, Dios escogió al necesitado, a los huérfanos. El Señor nos llama a ser alineados con sus estándares, ¿no? Y sus estándares son distintos a los del mundo. Y por eso cuesta. Eso es lo que Santiago nos está diciendo en estos versículos. Y ya no seguí pasando el PowerPoint. El lugar de los pobres ante Dios es el primer argumento. ¿O no sabéis que Dios escogió a los pobres? El segundo argumento tiene que ver con esta realidad de clientelismo, que ellos están tratando bien a estas personas que precisamente les están causando daño, y eso es como no logra entender Santiago eso. Lo mira y dice, o sea, lo veo pero no lo entiendo, no sé cómo pueden hacer eso. ¿Sí?
Y el tercer argumento es este de los alcances, ¿no? Amar al prójimo es un mandamiento central, es la ley regia, la ley del reino del Señor Jesucristo. Y esta ley, infringir esta ley es tan severo como infringir cualquier otra de las leyes en el Pentateuco. Amar al prójimo. Por eso tenemos que estar conscientes que uno debe actuar como el Señor quiere que actuemos. Y vean que los versículos 12 y 13 nos llama a estar conscientes de que algún día el Señor nos va a evaluar. Dios nos juzgará por las cosas que hacemos. Y sobre esa ley es la que debemos actuar. Vean, versículo 12 dice, así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Se nos olvida esa parte, ¿no? Porque solemos decir como evangélicos, salvo siempre salvo, ¿cierto? Y por lo tanto no interesa cómo viva mi vida cristiana porque ya soy salvo. ¿Sí? Pero hay un tribunal de Cristo, dice Pablo. Y aquí Santiago habla de ser juzgados por Dios. O sea, Dios nos va a demandar razón de estas cosas que hemos vivido como creyentes. Aquí no está hablando de condenación, ¿no? Porque no tiene que ver con cómo obramos, si vivimos la eternidad o no. Pero eso no quiere decir que podemos hacer lo que se nos antoje, discriminar a cuánto creyente se nos cruce y no creyente, y aquí no ha pasado nada. Dios nos juzga, y eso es lo que el versículo 12 nos dice, ¿no? Proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Ese es el estándar sobre el cual Dios nos va a demandar razón. Y el 13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Lo lindo es que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí? Dios igual es misericordioso con nosotros. Pero eso no quiere decir que nosotros podemos actuar inmisericordiamente con las demás personas y aquí no ha pasado nada. ¿Sí? Recordemos eso. Santiago nos va a volver una y otra vez a recordar este proceso de evaluación del cual debemos estar activos y pensantes que Dios sí va a actuar en un momento de nuestras vidas y debemos estar atentos a eso. Y lo insisto porque usualmente tenemos un evangelicalismo paulino. Pero eso no olvida que Mateo habla de eso, que Pedro habla de eso, que Santiago habla de eso, que Hebreos habla de eso y Pablo también. Solo que lo dice así como medio tangencial. Sí, habla del tribunal de Cristo y nos vamos que sí, que el tribunal es de premiación y se nos olvida que es evaluación. ¿Sí? ¿Se acuerdan 1 Corintios 3? ¿No? Mirad cada uno cómo sobreedificar. Yo puse el fundamento, pero los maestros tenemos que tener cuidado de cómo enseñamos porque podemos enseñar piedra, heno o hojarasca, ¿no? O oro, piedras preciosas. Hay evaluación. Y Santiago aquí nos está diciendo que un parámetro de evaluación es cómo nosotros damos o no dignidad a las demás personas. Y eso implica obedecer la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Santiago dice, no tengáis vuestra fe en el Señor Jesucristo con este tipo de inconsistencias, ¿no? ¿Ven la incongruencia enorme? Porque el Señor nos ama, el Señor tiene un estándar alto que da dignidad al pobre y nosotros, en lugar de alinearnos con Él,
nos alineamos con los estándares del mundo y discriminamos a las personas y buscamos el paternalismo el clientelismo y nos beneficiamos de esas dinámicas. Y Santiago dice, no, eso no está bien. Tener una fe en Jesús con eso es incongruente. Un poco parafraseando los versículos anteriores, no es adoración real a Dios, es una adoración vana, vacía. Lo mismo pasa con una fe que discrimina, no es una fe consistente, congruente. Porque una fe genuina, una fe madura, una fe que crece, es una fe que no discrimina. Ahora, versículos 14 en adelante, nos plantea otra situación. Vean que la primera situación fue la de discriminación hacia el pobre. Ahora nos plantea la invisibilización del pobre, que no sé cuál de las dos es peor. ¿Sí? Vean versículos 14 al 16 y les voy a hacer una pregunta. Dice 14 al 16. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Ahora la pregunta. En medio de la escena aparece un hermano y una hermana pobre, ¿no? Aquí está la pregunta. ¿Qué es lo que ese hermano y esa hermana pobre dicen? ¿Qué es lo que ellos dicen? Miren de nuevo el texto y me responden. Ok, muy bien, ¿cierto? El texto no dice que digan nada, es solo que ellos los ven. Importante. Viven en una situación de tal ceguera, ¿no? Que ahí está la persona. Les pregunto a ustedes, ¿notan cuando alguien no tiene ropa? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, están jugando los niños, me acuerdo, hace muchos años, recién vino a mi mente esa imagen, debe haber sido por ahí por el año 97, 98. Estábamos en la iglesia y las niñas de un matrimonio de la iglesia estaban jugando al lado nuestro. Ya había terminado la reunión, estaban jugando las niñas y una de ellas se agachó para recoger algo, entonces se arrodilló y sus pies no quedaron hacia donde estábamos parados nosotros. Y le vi un hoyo en su zapatito. Se le veía el calcetín. Y no dijimos nada, solo miramos. Terminamos, íbamos a la casa y decíamos, ¿cómo cuánto calzará esa nena? Y fuimos y le dijimos, hermano, queremos regalarle un par de zapatos a su nena. Y ya mi esposa fue con la esposa de él y compraron los zapatitos, ¿no? La niña no andaba diciendo, soy pobre, no tengo zapatos. Se miraba, ¿no? Hoy esa nena tiene como 20 y tantos años, la vi hace poco, sí fue bonito
recordar ese momento, ¿no? Esos momentos que uno no lo nota, pasan, pero están ahí. Aquí no tendría mucho sentido eso de abrigados, porque hace tanto calor que le regalaría un abanico o algo así, ¿no? Para que se eche vientecito. Pero el pobre no dice nada. De repente uno dice, no, es que ellos no dicen. No sé si no necesitan decir. Nosotros tenemos que aprender a ver, ¿no? Porque Santiago dice, ¿de qué sirve si yo digo que tengo fe, pero no soy sensible a la necesidad de las otras personas? Eso en el caso de estas personas particulares que tenían este tipo de necesidades, pero hoy podríamos pensar en muchas otras necesidades que pueden aquejar a nuestra comunidad de creyentes. Y a veces por pena las personas no van a decir, pero nosotros debemos ser sensibles a eso. Los días de pandemia nos ayudaron a mucho de eso, ¿no? A buscar, preparar canastas de alimentos y víveres y ir a repartir. Probablemente a ustedes les pasó lo mismo. De personas que uno sabe que vivían del día a día, comerciantes, trabajadores ocasionales, mujeres que lavaban ropa para otros. Todo ese tipo de personas se les cortó la cadena de ingresos y cómo ayudarles, ¿no? Es mostrar una fe congruente. Así que, además de la discriminación, otro fenómeno que podría pasar con la fe que no es consecuente es una fe que no es sensible a la necesidad del otro, que no ve, que invisibiliza al pobre, de tal manera que no hay problema. Pero ahora introdujo otro tema, muy sutilmente pero enganchado, ¿no? Ahora la fe debe mostrarse, ¿no? Dice, si dice que tiene fe pero no tiene obras. Y pregunta, ¿puede esa fe salvarle? Pues claro, la respuesta es no. ¿Sí? No puede salvarle, porque esa no es fe, va a decir Santiago más abajo. Por eso no puede salvar. La fe salvadora es la fe que obra. No es una fe que hace obras para ser salva, sino la fe salvífica de manera natural siempre es una fe que obra. Uno sabe que una persona es un creyente genuino porque obra. Ahora, ¿qué obra ha mencionado? Está hablando de que no discrimina y que es sensible a las necesidades del pobre. Está hablando de dos temas muy particulares aquí, ¿no? Y es en ese contexto que Santiago lanza este tema de la fe y las obras. Tienen que ver con mi sensibilidad a las necesidades del otro. Y la verdadera fe, la fe genuina, la fe que transforma a los seres humanos, es una fe que actúa siempre. Ahora, al plantear ese tema, entonces Santiago se va a ir con otras figuras y usa una figura retórica muy interesante aquí, que es como una especie de conversación con un interlocutor imaginario. Es muy entretenida, difícil de interpretar quién dice qué, pero se entiende el diálogo hipotético. Déjenme avanzar un poco el PowerPoint aquí. Una fe genuina es sensible a la necesidad del desvalido, ¿sí? Por eso, luego en el 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Sí? Una fe viva, una fe genuina, una fe real, una fe profunda en Jesús y en Dios Padre, es una fe que obra. Por eso les decía en la mañana, ¿no? Fe, obra. Fe que obra. Esa es la fe. Mi hermano José nos preguntaba en la mañana, ¿no? Hay distintos tipos de fe, donde fe y qué sé yo. No, en Santiago la fe es esta. La fe que obra.
Y obra, no que evangeliza, que eso sí, claro, también son obras, pero en particular Santiago aquí está hablando de esa sensibilidad a las necesidades del otro y la no discriminación, que es positivamente sería, le da la dignidad a las personas que Dios le da. Ahora viene esta conversación con el personaje imaginario. Vean el versículo 18. Pero alguien dirá, o alguno dirá. ¿Quién es ese alguien? Pues un personaje imaginario que él se está poniendo aquí. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Está dialogando con este personaje imaginario que lo llama hombre vano, ¿no? Y se pone estas dos escenas donde hay una persona que supuestamente dice que tiene fe, pero no tiene cómo mostrarlo, y el otro que dice, yo tengo fe, pero te la voy a mostrar a través de mis obras. ¿Se acuerdan cuando está el Señor Jesucristo y bajan a un paralítico? ¿No? Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, y lo que van mirando le dicen que él está diciendo blasfemias porque solo Dios puede perdonar pecados, y él dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Pues más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie puede ver si en realidad fueron perdonados, pero si dice levántate y anda y la persona no camina, ¿no? Pero si se levanta y camina, entonces sí, ¿no? Entonces el Señor dice, para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate. Y él se levanta, ¿no? Es que lo mismo es con la fe. Uno puede decir que tiene fe, pero a la hora, la fe, la única manera de saber si la persona tiene fe es viéndola en la vida diaria, en cómo se comporta, en si pide o no pide sabiduría a Dios, si actúa o no actúa con consecuencia, si anda discriminando a medio mundo. Uno dice, ¿será que es cristiano? ¿Si entendió el evangelio o le evangelizo de nuevo? Porque miro y no... ¿Sí? Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Sí? La fe se evidencia, la fe se muestra. No es que tengo que hacer cosas para tener fe, no, es que hago las cosas porque tengo fe. ¿Sí? La fe se evidencia de manera espontánea y natural. Claro, hay cosas que hay que aprender y reforzar y crecer, porque uno puede tener una fe inconsecuente. Por eso Santiago lo mencionó ya, tanto la cuestión de la discriminación como la insensibilidad a las necesidades del otro. Pero el punto es ese, ¿no? Que uno debe, como dice Santiago, te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, no basta con solo afirmar cosas como, tú crees que Dios es uno, eso es Shema, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Es asentar esa afirmación, pues hasta los demonios hacen eso. Y para más remate lo conocen de cerca, ¿no? Porque lo vieron y decidieron pecar. Y eso no los vuelve creyentes. Su actuar cotidiano los aleja de Dios. Así que decir que Dios es uno, pues también los demonios creen y tiemblan. No se trata de mero intelectualismo de cosas, ¿no? Como una vez yo estaba evangelizando, eso era mi primer año en el seminario. Jovencito ahí evangelizando a una señora en un parque, y estaba algo tomada la señora. Y a los pocos minutos de estar hablando con ella me dice, no, si yo acepté con Luis Palau. ¿Se acuerdan de Luis Palau? ¿Sí? Sí, me dijo, no, si yo acepté con Luis Palau. Y ahí estaba medio ebria en el parque.
¿no? Sí, es cómo hemos reducido creer en Jesús a, repita esta oración, mero intelectualismo, ¿no? No, si yo repetí la oración. ¿Y eso no lo hace cristiano o sí? Lo que nos hace cristianos es creer en Jesús y que el poder transformador del Espíritu nos guíe y nos cambie, ¿no? Es que nuestra fe madure, brote y crezca, que seamos esa semilla en buena tierra, más bien que seamos la tierra buena donde cae la semilla, ¿no? Que produzcamos a 30, 60 y 100 por uno. No sacamos nada con haber caído la semilla si nosotros somos la tierra a la orilla del camino, ¿no? Es que la fe genuina es una fe que obra. ¿Se entiende? Eso es lo que Santiago está diciendo. Santiago está hablando entonces de una fe real, ¿no? Una fe genuina. Una fe sin obras es estéril, dice el versículo 20. Es estéril, no produce frutos. No germina, no. ¿Sí? Esa fe no es fe. Es cualquier otra cosa, pero no es fe. Es la fe de los demonios, diríamos, ¿no? Pero no es la fe genuina, la fe de la que está hablando Santiago desde el inicio del libro, de que pida con fe a Dios, no dudando porque Dios da abundantemente y sin reproche. Desde ese punto de partida, esa palabra fe ahí es esta fe. Y va a dar dos ejemplos bien diferentes. Un ejemplo de alguien de alta tradición de fe, el padre de la fe, el que uno pensaría, ese sí tenía fe. Pero de una persona insignificante que vivía de la prostitución y oye en un momento acerca de ese Dios que liberó a su pueblo de Egipto y decide creer en ese Dios que también tiene fe. Y en ambos casos se produce espontáneamente lo que él viene argumentando. Vean el primer ejemplo. El primer ejemplo es de Abraham. ¿Y qué digo aquí? Abraham mostró en la prueba una fe genuina. Dice versículo 21. Vean la cantidad de preguntas que él va haciendo, ¿no? Santiago le encanta hacer preguntas y en el capítulo 2 hay un montón de preguntas. La mayoría de estas preguntas requieren una respuesta afirmativa y esas preguntas que empiezan con un ¿acaso? Son preguntas que esperan una respuesta negativa. En este caso son preguntas que responden sí, ¿no? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? La respuesta sería sí. Pero ahora está hablando ya no de fe, sino de justificar. Voy a hacer un paréntesis en un ratito más para ahondar sobre este término justificar, porque estaba hablando de fe, ¿no? De hecho, en el versículo 22 vuelve al tema de fe. Ya ves que la fe actuaba juntamente con tus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Así que justificar tiene que ver con una fe que obra. ¿Sí? No está hablando de aceptar a Cristo y ser declarado justo ante el Dios, Padre, por la obra de Jesús. Sí, claro, algo de eso hay, pero no es Pablo, es Santiago. Entonces dejemos que Santiago hable y nos cuente qué quiere decir él con justificación aquí. ¿Sí? Está hablando de fe, una fe que obra, una fe que actúa. Y dice que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. O sea,
La fe genuina es una fe que obra y al obrar crece, madura, se profundiza, se perfecciona, ¿no? Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y uno dice, espérate un momento, Pablo usa ese mismo texto para decir que la salvación es por fe, ¿sí? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? En Romanos. Y uno se pregunta, espérate, ¿cómo fue la cosa? Dice aquí que Abraham fue justificado cuando ofreció a Isaac, su hijo, en el altar. ¿Cierto? Versículo 21. Versículo 23 es una cita de Génesis. ¿Cuándo le dijo Dios a Abraham estas palabras? Y el texto dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuándo? A ver, ¿cómo están ustedes para buscar referencias cruzadas? ¿Qué dice su Biblia ahí? ¿En qué texto? Génesis 15. 6. Génesis 15. Ok. A ver si han venido lo suficiente a Súnesis. ¿Eso fue antes o después o al mismo tiempo que sacrificó a Isaac? Génesis 15. ¿Fue antes, después o al mismo tiempo de que sacrificó a Isaac? Antes. ¿Cuánto antes? ¿Un día antes? ¿Qué edad tenía Isaac cuando Dios le dijo a Abraham y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Qué edad tenía Isaac? No nacía. Eso, todavía ni nacía. Dios le dijo, te daré descendencia. Y unos 15 años por ahí después es que está en el altar, ¿no? Importante. Vean, aquí Santiago está diciendo, miren, Dios le dijo a Abraham, Abraham creyó lo que Dios le dijo y por eso su fe fue contada por justicia. 15 años después, esa fe está justificando, ¿no? Dice el 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, no está hablando de salvación aquí, claramente, 15 años después de que creyó. Está hablando de una vida que evidencia esa justicia de Dios y fue contado por justicia. 15 años después. Y él sigue mostrando una vida justa. ¿Se fijan? La fe fue justificada, no tiene nada que ver con salvación, ni que si fue por obra, no está hablando de salvación, está hablando de la vida cotidiana, está hablando de ese día a día, donde la persona evidencia por sus acciones que es justo. Es justo ante las personas, porque las personas pueden mirar esa justicia, pero también ante Dios, que es el juez por sobre todas las cosas, ¿no? Así que en este ejemplo de Abraham, lo que Santiago está diciendo es que Abraham mostró su obediencia aún en medio de esta prueba y en la tradición judía el Akedah se llama, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac en el altar y Dios le dice, espérate, aquí está el cordero para que, o el macho cabrío, no sé qué animal al fin, es el que vas a sacrificar, ¿no? En lugar de Isaac. La justificación aquí no está hablando de lo mismo que Pablo habla de justificación. Usa la misma palabra pero quieren decir cosas distintas. Entonces es un error
simplemente usar concordancia y como aparece la misma palabra, de plano, pura cadena Thompson, ¿no? La Biblia Thompson que hace eso a cada rato, ¿no? Es un error no fijarse en el contexto, si están hablando de lo mismo o no. Santiago está hablando de otra cosa. Lo llama igual, pero está hablando de otra cosa. Está hablando de justicia, ¿no? De justicia evidenciada en las acciones, pero es una justificación no de inicio de salvación, si ustedes quieren, sino de la vida cotidiana, del día a día. Ese es el caso de Abraham. Por eso el 24 dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. En el 24. Entonces, no, pero ¿cómo puede ser si Pablo dice que solo por la fe, sin obras, porque para que nadie se gloríe? Es que están hablando de cosas distintas. Aquí está hablando de la vida cotidiana. Si usted me dice que es cristiano y lleva 15 años asistiendo a la iglesia y uno no puede ver sus frutos de creyente, tiene todo el derecho de dudar si realmente es creyente. Pero si la persona lleva 15 años y uno mira su vida transformada, cómo ha crecido, cómo sirve a su comunidad, es sensible a las demás personas, etc., pues esa persona de plano es creyente. Su fe se evidencia por sus obras. Es justificado por sus obras. Es lo que Santiago está hablando aquí. ¿Sí? Dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Porque ese que dice que tiene fe y no tiene obras, no es fe, es otra cosa. ¿Sí? La persona es justificada por sus obras. Porque de manera natural, el que es creyente, que tiene una fe genuina en Dios, va a obrar. Y si no obra, ¿quién sabe si es creyente? Pero uno dirá, no, pero y el preso en la cruz, y él no alcanzó ni a bautizarse. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, el de Rahab. Dice, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Cuándo creyó en Dios Rahab? ¿Cuando mandó a los mensajeros por otro camino? No. Tenía unas semanas de haber oído que al otro lado del Jordán andaban unos tipos que habían salido de Egipto y estaban derrotando a los reyes del otro lado del Jordán, y ese Dios les daba salvación y ella quería creer en ese Dios. Desde ese momento empezó a creer, pero ahora que tiene la posibilidad de ayudar a estos espías, lo hace. A una costa de su vida, los acoge en su casa y los envía por otro camino. ¿No? ¿Fue justificado o no fue justificado por sus obras? Claro, porque aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de evidenciar la fe genuina. Por eso termina el 26 diciendo, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. No es fe, es una no fe. ¿Sí? Cuando uno mira a Santiago así, dice, pero ¿y entonces cuál es el lío de que fe sin la fe y las obras? Es que Santiago no está hablando de eso. Cuando queremos meter a Pablo en Santiago, no dejamos que Santiago hable. Mejor dejemos que Santiago hable y entonces estamos todos tranquilos. Dice, ahora te entiendo. Sí, Pablo dice en Efesios 2, por gracia sois salvos de la fe, y esto no de vosotros, de don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero después dice que Dios preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, están hablando lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Por eso es importante ver los contextos, ¿no? De los textos, para que sea el autor mismo el que nos
cuente lo que quiere decir. Y una vez que hemos hecho todo el esfuerzo de tratar de entender al autor, entonces lo ponemos a conversar con otros autores. ¿Sí? Pero lo que solemos hacer es llegar a un texto como Santiago desde Pablo y decimos, no, ven que aquí hay una contradicción, porque Pablo dice esto y Santiago dice esto otro. Pero no, es que están hablando de cosas distintas, ¿no? Ahí está. Bueno, nos quedan unos minutos y quiero aprovechar si hubiese alguna pregunta aquí antes de cerrar el ciclo ahora. Sí, no. Sí, hermano José. Uh-huh. Sí, perdón. Sí, así como lo último, pero también el principio, la palabra fue implantada Ajá. en nuestros corazones. ¿A quién le fue implantada la palabra en nuestros corazones? ¿A los escogidos de Dios o a todos los hombres? Y aquí al final vemos como Rahab, ella creyó porque ya tenía implantada la palabra o simplemente fue una fe espontánea. Buena pregunta. La palabra implantada tiene que ver con el nuevo pacto, ¿no? Les decía yo, el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, Dios lo establece con las personas, ¿no? En el momento en que Dios establece el pacto, implanta la palabra, ¿sí? Eso es lo que dice Jeremías y Ezequiel. Así que pensando en nosotros los seres humanos, ¿no? Desde este lado de la cruz, el nuevo pacto ya está en función, ya está funcionando. Nosotros nos vamos incorporando a ese nuevo pacto. Y es en el momento en que nosotros decidimos creer en el Señor Jesucristo que Dios establece ese pacto con nosotros y nos hace pueblo del nuevo pacto, ¿no? Entonces, pensando en la palabra implantada, es la palabra implantada a mis amados hermanos, en el versículo 19, está hablando de los creyentes, ¿no? La palabra implantada no es a todos los seres humanos, es a los creyentes, a los que tienen fe en Jesús. A ellos se les implanta la palabra. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo se les implanta? En el momento en que creen, diría yo, ¿no? Porque antes no tendría sentido, porque Dios establece un pacto con alguien que hace un voto de lealtad con Él también, ¿no? Es un doble compromiso, el compromiso de lealtad de Dios y de lealtad de la persona. Ambos establecen un pacto, el pacto es bilateral, ¿no? Son dos personas. Ahora, ¿qué pasa con Rahab? Rahab es antes de la cruz. Sí, así que preguntar si la palabra implantada, ¿no? Eso tiene que ver con el nuevo pacto. Rahab es ¿cuántos miles de años antes del nuevo pacto, ¿no? Pero Rahab fue creyente, igual que cualquier otro creyente a través de toda la historia, puso su confianza en Dios. Creyó en ese Dios que liberó a los israelitas de Egipto y puso su fe en Dios. Y eso la hizo ser parte del pueblo de Dios. Recuerdan en la historia, luego pusieron una cinta roja en la ventana y cuando vino, cayeron los muros, solo quedó su casa, ¿no? Y ella y su familia se incorporaron a Israel. Y algunas tradiciones después dicen que se casó con Josué. Es súper divertido eso cuando uno mira las tradiciones rabínicas, ¿no? Cómo van desarrollando algunas de estas historias. ¿Sí? Ahí respondería la pregunta parcialmente. ¿Sí?
Sí, buenas noches, doctor. En cuanto a la última parte, bueno, a partir del del versículo 14 del primero, en la cuestión del pecado, la concupiscencia, ¿no? Como le dice Reina Valera, o los deseos, ¿cómo podríamos profundizar o esclarecer más esta cuestión del pecado, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que ahora todas estas ideologías como que adelgazan más la línea de lo malo, ¿no? Y comienzan acerca de los deseos propios, pues enaltecerlos, alabarlos, y pues no, ni siquiera le hablaría de juventud o gente inconversa, ¿no? Por lo que ha dicho, aunque habló acerca de acercarle la palabra a los no convertidos, pero Santiago le habla a creyentes, ¿no? Pero incluso a los jóvenes de la misma iglesia, que a veces manifiestan esta apertura o cierta aprobación o confusión que se permea entre ellos de difuminar esta línea del pecado o poner los deseos como algo bueno incluso, ¿no? ¿Cómo podríamos profundizar más ahí para...? Sí, gracias. Wow, es un desafío gigantesco. Y tienes razón en el asunto este de cómo se han ido diluyendo valores que conforman ¿cómo decirlo? El ser creyente, el ser comunidad, valores como el cuidado del anciano, valores como la importancia de la familia, de la comunidad. Esas cosas han ido desapareciendo y ha ido reforzándose el individualismo, donde lo que yo siento, lo que yo pienso es lo único que importa y no interesa a los demás. Así que esa cultura hedonista nos hace difícil trabajar sobre todo con la juventud, porque crecieron ya metidos en ese ambiente y volver de nuevo a las escrituras y enseñar, ¿no?, lo que Dios llama bueno y lo que Dios llama malo. Es una tarea educadora permanente. Por eso el discipulado es clave. El discipulado consistente, consecuente, porque si hay una cosa que a los jóvenes les fastidia hoy, es que uno sea inconsistente. Si tú dices tal cosa pero haces esta otra, te lo van a sacar en la cara y te lo van a refregar en la cara, ¿no? Así que uno tiene que ser transparente, sincero y cercano, pero con fortaleza, y decir, mira, la Escritura llama a esto pecado. Tú quieras llamarlo como lo quieras llamar, pero la Escritura es clara y dice que esto es pecado. Si eso lo podemos hacer con los jóvenes, les da seguridad también a ellos, a los jóvenes de nuestra comunidad cristiana. Ahora, las personas que no tienen a Cristo como su Salvador tienen otros estándares, ¿no? Y es más difícil vivir en comunidades, en un mundo donde el temor de Dios está cada vez más lejos. Crecimos aquí en México, dirían, ustedes crecieron, ¿no?, en una cultura católica, con valores que nacen desde las Escrituras, pero se ha ido secularizando muy rápido, ¿cierto? Y las nuevas generaciones, no sé si se definen a sí mismas como católicas, ¿no? Muchos no, ¿sí? Así que estamos en una transición generacional aceleradísima que tiene otros estándares y tenemos que acomodar nuestro discurso también a esas nuevas generaciones, esa nueva realidad post-cristiana, ¿no? Porque ese post-cristianismo uno no puede llegar solo con la Biblia y decir, mire, la Biblia dice, porque, bueno, a mí la Biblia no me interesa. Entonces tenemos que construir desde
de otros lados y eso es tarea más difícil. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que ignoremos la escritura, sino que construimos desde las escrituras con otras estrategias para mostrar, como decía hace un ratito, con nuestra manera de ser consistente, consecuente, sensible a la creación, un montón de otras cosas que sí en estas nuevas generaciones tienen ese tipo de valores, que hay que potenciarlos también, ¿no? Pero mostrando esta firmeza, porque viven en un mundo tan relativo que necesitan parámetros de nuevo de lo que es bueno y aceptable y sano en el largo plazo, ¿no? Por ahí iría mi consejo, pero digo, es una cuestión muy difícil. Algo que, y cierro con esto y ya no nos da tiempo para más preguntas, porque son las 9:37. Mañana podemos retomar. Si alguno quedó con alguna pregunta hoy, anótela y la hacemos mañana. Este año tuve el privilegio de tener a 2 sobrinas mías, una de 20 y la otra de 19. Una es de El Salvador y la otra es de aquí, de Cuernavaca. Las dos, distintos lados, ¿no? Una es hija de la hermana de mi esposa y otra es hija de una de mis hermanas. Pero más o menos de la misma edad, 2 jovencitas, una estudiando en la universidad, la otra salió de la prepa aquí y se fue un año a estudiar STECA en un programa que tenemos de un año para personas así que quieren estudiar algo cortito antes de entrar a la universidad para fortalecer su fe, qué sé yo. Entonces fue ella y las dos han estado hospedadas en la casa. Mi sobrina de El Salvador está estudiando psicología en la universidad en El Salvador, pero está todo en línea. Entonces, entre estar en su casa en El Salvador o estar con nosotros, mejor se quedó con nosotros. La cosa es que por primera vez en mi vida he tenido 2 jovencitas en la casa de una generación que yo les daba clases de vez en cuando, ¿no? Depende del trimestre y todo. Pero otra cosa es vivir con ellas. Y sus preguntas, sus inquietudes, las cosas que miran, lo que conversan. 2 jovencitas cristianas con una fe profunda, pero jovencitas de 19, 20 años, con situaciones tan parecidas que uno se sorprende, como que si hubiesen crecido en la misma casa, pero en contextos muy distintos, una generación que aprendí un montón. Este año aprendí un montón de esta generación que no tenía idea. O sea, si ellas no hubiesen estado este año en casa, yo estaría pero en blanco total a estas cosas. Me habrían contado, sí, pero otra cosa es verlo, vivirlo, ¿no? Así que ha sido un desafío muy, muy grande, muy bonito este año de aprendizaje también. Sí. Bueno, el tiempo se nos fue. Gracias por su atención. Espero que descansen.